Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Es un gozo enorme saludarlos y compartir con ustedes. Es una alegría en mi corazón. Hoy voy a compartirles un mensaje que desde ya ha hecho eco en mi corazón desde mucho tiempo. Ha redarguido mis pensamientos. Es por eso que hoy quiero hablarles o recordarles. El mensaje de hoy se llama ¿Preparados para su regreso? En la vida estamos tan ocupados, estamos tan trabajados, tenemos tantos pensamientos en nuestro corazón que se nos olvida de lo más importante. Tengo una pequeña anécdota. Recuerdo cuando era más pequeño, tenía el problema de olvidar las cosas. Siempre estaba olvidando las cosas que mi madre me mandaba hacer. Una mañana mi madre se despertó y con esos ojos tan amorosos y llenos de paciencia me dijo: Sergio, ataré algo en tus manos para que cada vez que se te olviden las cosas puedas mirarlo y así recordarás de lo importante que yo te he mandado. Muy a menudo somos así en la vida del Señor, somos así en el camino del Señor. Olvidamos que Cristo viene otra vez. Necesitamos un recordatorio, necesitamos algo que nos haga recordar que su venida es una realidad y que cada vez está más cerca. A veces las cosas temporales siempre vienen a reemplazar las cosas eternas. Es por eso que al apóstol Pedro tenía una carga en su corazón para hacernos recordar que Cristo viene otra vez. Leyendo las Escrituras encuentro que no solo nuestra generación tiene este problema, lo tenía la generación pasada. La iglesia primitiva tenía la tendencia también de olvidar la promesa de Cristo que viene otra vez. Pero Dios, en su misericordia, en su amor a su pueblo, Él revela, Él da esa carga en el corazón del apóstol Pedro. Es por eso que hoy les invito a que abren sus escrituras en 2 de Pedro 1:12. Dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Este mensaje es muy claro. Aquí nos está confirmando que habla a cristianos que viven domingo tras domingo en estas iglesias. Es por eso que Pedro tenía esa carga de recordarnos que la venida de Cristo es una realidad. El apóstol Pedro vemos que se dirige claramente a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque hoy en este tiempo tenemos una tendencia de olvidar la promesa de Cristo, de olvidar sus palabras de Cristo que Él nos decía. Pedro, él entendía el grave peligro que corremos en olvidar su promesa. Recuerdo un dicho ya viejo, pero muy conocido. Dice: el tiempo borra todas las cosas y el paso del tiempo favorece a que tenemos la tendencia de olvidar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, olvidamos? Cristo nos llama
a buscarlo. Nos llama en un sentido urgente a estar con Él en santidad. Por eso el apóstol Pedro le preocupaba especialmente recordar a los cristianos que la segunda venida de Cristo es una realidad. No es un mito, no es una historia, es una realidad. En 2 de Pedro 1, él se refiere a la certeza de la venida de Cristo. Vemos claro cómo el apóstol Pedro nos habla en sentido urgente, recordándonos la realidad, pero también nos habla de un juicio venidero. En su último capítulo de su breve epístola, Pedro planta cara a los burladores para echar por tierra el mito que pueda que Jesús no venga. Muchas veces escuchamos este mito, incluso a personas que están en las iglesias. Escuchamos que Cristo ha tardado, que Cristo quizás no venga, y es por eso que su venida no la tomamos con relevancia. Nos cansamos, nos fatigamos y dejamos a un lado su palabra. Pero el apóstol nos enseña por qué Cristo no ha venido. Incluso nosotros hemos sido contaminados con esos pensamientos. Pero el apóstol expone las razones de su demora del advenimiento y nos dice en un urgente llamado para prepararnos para el retorno de su venida. En 2 de Pedro 1:13, escuchemos sus palabras. Vayamos ahí, hermanos. Dice en el versículo 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Qué hermosa carga tiene Pedro en despertarnos, en exhortarnos, que debemos tenerlo presente. En el versículo 14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En el 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En todo momento. Es algo claro que el apóstol tenía esta carga en su corazón. Hoy, como cristianos, debemos tener esta carga en nuestro corazón para seguir teniendo presente la venida de Cristo y así ayudar a nuestros hermanos, así recordar a nuestra familia que Cristo viene otra vez. Qué amor tan grande nos demuestra el apóstol Pedro. En el original griego dice, al comienzo de la cita anterior: mientras estoy en este tabernáculo o tienda. Esto nos recuerda en Éxodo las errantes andanzas del pueblo de Israel en el desierto. Ellos moraban en tiendas de un lado para otro, según lo dirigía Dios. Pero ¿qué es una tienda? Una tienda es una estructura temporal. Hermanos, hoy vivimos en un éxodo, cruzando el desierto. No olvidemos que estamos en una tienda, en una estructura temporal. Por lo tanto, no olvidemos que tenemos un destino. No vagamos sin sentido a ninguna parte. No nos dejemos contaminar por los pensamientos de este mundo. Esto es temporal. Cristo viene otra vez. El apóstol Pedro basa su convicción
en dos hechos inmutables. En 2 de Pedro 1:16. Abrimos nuestras escrituras, por favor. Dice 1:16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Este mensaje es claro que la venida de Cristo no es sacado de una historieta, no es una fábula, no es algo que alguien haya inventado y puesto en la Biblia. Es la realidad que debemos vivir. Es la realidad eterna que debemos recordar todos los días. Esto hace más seguro el mensaje. Es como una lámpara en medio de la oscuridad. Esto debe alumbrar nuestras vidas cuando estamos cansados, cuando llega el momento en que pensamos, ya no puedo. Debemos recordar que la venida de Cristo es una realidad. Pero seguimos leyendo en el versículo 19. En donde dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vemos algo claro, como Pedro nos enseña y nos dice: no pierdan la esperanza, no se desanimen, busquen al Señor hasta que nuestro corazón esté a la luz del rostro de Dios. Pero hay una realidad, hay algo preocupante, que conforme pasa el tiempo se demora su retorno de Cristo. Y es entonces cuando nosotros empezamos a dudar, cuando nosotros llenamos nuestro corazón de tener la tendencia de olvidar que su venida de Cristo es una realidad. Vivimos como que su venida no fuera relevante. Llegamos a estar quietos sin pensar que Cristo está a la puerta. Pero el apóstol nos vuelve a recordar de algo muy importante. En 2 de Pedro 2, el apóstol se encuentra con el hecho del juicio venidero, pero es en el capítulo 3 a donde él ocupa de los burladores, y en donde asimismo nos revela la razón de la demora del advenimiento, y a la vez nos exhorta que debemos vivir en santidad. Abrimos nuestras escrituras en 2 de Pedro 3:1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vemos claro cómo el mensaje es a personas como usted, como yo, que vivimos en esta iglesia esperando su venida. Pero aún así, Pedro se preocupa en recordarnos que su venida de Cristo es una realidad. Seguimos leyendo en el versículo 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas
y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Vemos cómo el apóstol no deja que olvidamos. Es una razón primordial de su carta, haciéndonos memoria, mantener fresco en nuestra mente y en nuestro corazón el retorno de nuestro Señor. Seguimos leyendo el versículo 3. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es una realidad. Muchas veces encontramos personas que se burlen de esto, que se burlen de la realidad de Cristo. Dicen, esos cristianos, pensando que Cristo viene. Han pasado ya 2000 años y Cristo no ha venido. Pero vemos claro cómo Pedro está preocupado, cómo incluso Cristo está preocupado. Es por eso que hoy nos da este mensaje. Es así, hermanos, como el amor tan grande de Dios revelando a Pedro para advertirnos de estas personas, para advertirnos de nuestros perjuicios que nosotros llegamos a tener. Pero esto no cambia la verdad eterna ni un ápice. Cristo viene otra vez. Eso llena nuestras vidas de sentido, llena mi vida de sentido. Es por eso que debemos vivir una realidad su venida. En 2 de Pedro 3:8 también Pedro nos sigue hablando acerca de su retorno. Les invito a que abran su Biblia en 3:8. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos cómo el Señor nos llama diciéndonos: yo no tardo, soy paciente, porque te falta correr, porque nos falta correr a prisa a la venida de Cristo. Este es un mensaje de esperanza que Cristo mismo está hablando a nuestros corazones. Recordemos que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No vivamos pensando que quizás esta generación no verá la venida de Cristo. No vivamos pensando que quizás no vendrá, o quizás vendrá dentro de 20 años o incluso 30 años. Hemos sido contaminados tanto que a veces pensamos esta cruda realidad. Pero este mensaje es seguro, es la esperanza que Cristo nos dice: arrepiéntase, que yo estoy a la puerta. Hermanos, seamos como aquellas vírgenes prudentes que llenaron sus vasijas de aceite, que prepararon sus lámparas esperando al esposo. No seamos, hermanos, como aquellas insensatas que al ver que el esposo se tardaba, empezaron a dormirse. Hermanos, despertemos hoy. Hoy es el tiempo de que tomemos esta promesa
que hagamos esta promesa una realidad. Cristo viene otra vez. Pero también el Señor Jesús nos vuelve a exhortar en Mateos 25:4. Leamos, hermanos. 25:4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente sus lámparas. Pero es en el versículo 13 del mismo capítulo en donde Jesús nos exhorta diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo nos dice que debemos velar. ¿Cuántos estamos velando, hermanos? ¿Cuántos estamos viviendo esta realidad? Hermanos, hoy más que nunca debemos velar por nuestros hijos, por nuestros hermanos, que Cristo viene otra vez. Él no retarda su venida. Él está a la puerta. ¿Qué haremos, hermanos, cuando Él toca la puerta? ¿Qué haremos? Debemos ser prudentes. Debemos llenar nuestras vasijas de aceite. Debemos tener nuestras lámparas listas para encenderlas cuando el esposo toca la puerta. También al apóstol Pablo tenía esa preocupación por esta generación. Les invito a que abran su escritura en Romanos 13:11. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Oh, hermanos, es el tiempo de despertar. Es el tiempo que debemos estar velando. Debemos orar sin cesar. Que sea esta carga en nuestros corazones, orando, velando, porque el día de nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Hace tiempo, cuando nos hablaron de Cristo, nos hablaron de su venida, que algún día Cristo iba a venir. Pero hoy que ya creímos durante este tiempo, Pablo nos dice que nuestra salvación está cada vez más cerca. Hermanos, vivamos a la luz de su rostro, vivamos a la luz de la venida de Cristo. Oh Señor, por favor, danos un corazón entendido, que tú puedas darnos unos oídos audibles de estar velando, Señor, de estar esperando tu venida. Por favor, te suplicamos, Señor, que tú puedas llenar nuestras vasijas, que tú puedas encender nuestras lámparas, Señor, que seamos leños encendidos, que podamos estar atentos, Señor, a tu regreso. Por favor, Señor, necesitamos despertar, el tiempo está cerca, Señor. Ayúdanos a dejar las obras de las tinieblas. Ayúdanos a desechar las obras de las tinieblas, Señor. Por favor, vístanos con tu luz. Por favor, vístanos con tu luz, Señor.
que sea un arma en nuestras vidas, Señor, que sea una realidad en los corazones, Señor, que vivamos con relevancia tu venida, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Manténnos fiel, oh Cristo, manténme fiel, manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténnos fiel. Señor, manténnos en tus caminos, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Afirma nuestros pies, Señor. Afirma nuestras vidas, por favor. Señor, alúmbranos en tu verdad, Señor. No permitas, Señor, que esta carga, que este mundo, Señor, nos esconde de ti. Te lo suplicamos, Señor. Por favor, manténnos fiel, Señor. Manténnos fiel, Señor. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel, manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Sí, Señor, manténnos fiel, Señor, por favor. Manténnos fiel, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Por favor, Señor. Señor, que estemos atentos a lo que tú quieres, Señor. Que estemos despiertos, Señor, a lo que tú estás hablando. Por favor, manténnos fiel, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Alúmbranos, Señor, en tu verdad. Señor,